Quiero compartir con ustedes un pensamiento, algo que tal vez viene a continuación de lo que estuve predicando la semana pasada y tal vez de lo que ministró Juan anoche. Por lo visto, Juan estaba en la misma sintonía. Y cuando lo estaba escribiendo recibo un mensaje de Ezequiel, que tuvo un sueño, ¿no? Y me cuenta que soñó con una iglesia, ¿no? Con ciertas características, con ciertas particularidades, entusiasmantes de entrada, decepcionante después, ¿no? O sea, al principio de su sueño, una iglesia como la que pareciera que uno quisiera ser parte, ¿no? Y luego la decepción. La iglesia no se trata de un lugar físico. La iglesia viene de eclesia, en griego quiere decir elegidos. Es un conjunto de elegidos, personas que han sido tomadas de entre el resto de la gente para ser un pueblo para el Señor. La Biblia dice que somos pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, linaje escogido, columna y baluarte de la verdad, el cuerpo de Cristo, carne de su carne, hueso de su hueso, Él es la cabeza, nosotros el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Es decir, la Biblia habla de la iglesia mucho. Jesucristo dijo que Él mismo la edifica, ¿no es cierto? Dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la primera vez que encontramos la palabra iglesia en todo el Nuevo Testamento, lo encontramos en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Lo dice Jesús, que Él va a construir, va a edificar su iglesia a partir de esa piedra fundamental que es la declaración que hizo Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese que Pedro le llama el Cristo. Y el Cristo significa el ungido. Significa como enseñé hace unos días atrás, el que ha sido perfumado, el que ha sido distinguido con ese perfume de la unción que lo hacía una persona diferente. Nosotros somos más conocidos en el mundo por cristianos que por cualquier otro nombre, ¿no es cierto? Y cristiano viene de ungido, si no seríamos jesuitas o jesucianos, no sé. Pero no nos conocen así. Nos conocen por la característica principal y fundamental de nuestro Señor y Salvador, que es la unción. Así Él se presenta por primera vez en la sinagoga, ahí donde Él se crió, en Nazaret, donde Él vivió muchos años, y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y anunciar el año de la buena voluntad del Señor. O sea, Él se presenta como el ungido. Y al decirlo Él, todos los ojos de ellos quedaron fijos delante de Él. Y Él dijo, hoy se ha cumplido delante de vosotros esta profecía. Dijeron, lo quisieron matar. Quisieron tirarlo de un risco por decir que era el ungido. Hoy a nadie corre peligro diciendo que es ungido. Porque sabemos que hay verdaderos ungidos y también hay falsos ungidos. Jesús dijo, en los posteriores tiempos vendrán falsos cristos. Y cuando habla de falsos cristos no están diciendo que quieren falsificarlo a Él, sino la unción. Falsos ungidos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo capítulo 24. La unción falsa es la que hace enfriar el amor. Justamente en el sueño que me contaba Ezequiel, veíamos una unción falsa.
Es decir, alguien que buscaba de alguna forma llamar la atención con ciertas cosas que son atractivas, con un espectáculo que tal vez puede ser atractivo, con un lugar que puede ser... A ver, a ningún pastor que le das a elegir entre una iglesia pequeña y una grande va a elegir la pequeña. ¿Está claro? No tiene sentido. A ningún pastor que le das a elegir una congregación mínima con una congregación numerosa va a elegir la mínima. A ningún pastor que le das ciertas comodidades y equipamiento y demás cosas para desarrollar su ministerio va a elegir eso ante la escasez en los lugares donde yo he predicado, ¿no? Con suelo de tierra, con techo de chapa. He estado en lugares donde vos levantás la mano así, tocas el techo. En Bariloche, por ejemplo, la iglesia en un precipicio. Si salías corriendo de la iglesia, terminabas tus días ahí. Lugares así. Con un hermano hacíamos chistes, decíamos, a Jesús lo mandó a los discípulos hasta lo último de la tierra y a nosotros nos mandó hasta lo último del asfalto, ¿no? Porque donde ya no hay más asfalto, ahí estamos nosotros. En una oportunidad, viniendo de Ingeniero Budge, lugar muy famoso esta semana, ahí en la calle Recondo y Claudio de Alas, donde hace un gol Boca y salen a tirar tiro al aire. Estábamos predicando todos los días miércoles. Y el hermano, como yo no tenía vehículo en esa época, el hermano me mandaba un auto. Y ese día me dijo, no te puedo llevar, te voy a mandar con un remis. Y viene un Renault 12 sin piso. Entonces subimos con el otro hermano con el que yo iba los miércoles y apoyábamos las patitas en el asiento de adelante y veíamos pasar la General Paz por abajo. Y hacía un frío, hermano, y me dice, vale la pena, con una seriedad, con la seriedad, digamos, de un canciller, ¿no? Vale la pena que vengamos todos los miércoles a este lugar con tan poca gente. Yo he muerto de frío como estaba y cansado y todo, casi le digo que no vale la pena. Y en el momento en que estoy por contestarle, escucho claramente, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y le contesto como si fuera una gran revelación. Le digo, si Cristo con 2 o 3 viene, nosotros no nos podemos pedir más. Tenemos que aceptar la asignación que Dios nos dio. Pero todos tenemos un sueño. Me imagino que usted cuando va a su casa la mira y dice, le mejoraría esto, y las mujeres mirarán y dirán, ¿cómo me gustaría una habitación más? Y nosotros, ¿cómo me gustaría una camioneta más grande? No sé, algo, porque todos tenemos sueños, ¿no es cierto? De repente miramos la vidriera y vemos al muñeco que está bien vestido y decimos, ¿cómo me gusta ese saco? Claro que a nosotros no nos va a quedar igual, claramente, pero nuestra imaginación dice, cuando yo me ponga ese saco, voy a ser lindo como el muñeco que está ahí, lo cual no es cierto bajo ningún punto de vista. Pero identificamos el sueño con una aspiración, ¿no es cierto? Una visión, un deseo intenso, algo profundo. Y los sueños, cuando son de Dios, tienen algunas características interesantes. Una de ellas es que nunca un sueño de Dios se va a oponer a las Escrituras. Va a ir en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Yo puedo tener deseos intensos en mi corazón, pero si la palabra de Dios no respalda ese deseo, a mí por lo menos me costaría pensar que eso viene del corazón de Dios. Y lo segundo que se tiene que dar para que nuestros sueños coincidan con los sueños de Dios que están en su palabra, que haya una habilitación, una autorización, una oportunidad, lo que la Biblia le llama la unción.
Porque la palabra nos muestra y la unción es la que ejecuta. Necesitamos, Jesucristo era el verbo, ¿sí? Era la palabra. Pero aquí en la tierra, Él fue el ungido. El Espíritu Santo se movía sobre la superficie de las aguas, pero la palabra fue el que creó las cosas. Es decir, no puede haber una cosa sin la otra. No puede haber una iglesia solo de la palabra, sin la unción, ni puede haber una iglesia solo de la unción, sin la palabra. Porque una habilitación exagerada de poder, sin los límites de la palabra, es como darle una navaja a un mono. Es peligroso. Sin sabiduría puede haber un desenfreno. Podríamos usar los dones de Dios para una exhibición personal, para un rédito personal. Por ejemplo, cuando Pedro cuenta en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, que él oraba por la iglesia en Samaria y los que oraban recibían el Espíritu de Dios, un mago llamado Simón, ¿cuántos han leído esta historia? Le quiso comprar el don con dinero. Y querer comprar el don con dinero terminó en una maldición para Simón. Al punto tal que Simón le dijo, por favor, ora para que no me venga eso que acabas de decir, digamos, ¿no? Porque realmente lo puso en una incomodidad. Y sabemos que Felipe había predicado en Samaria, pero después de Felipe vinieron Pedro y Juan con la unción de Dios, para que todos los que creyeron fueran llenos del Espíritu Santo. Amén. Es decir, que hay un modelo de iglesia posible. Acompáñeme, ahora sí, a los versos que te di, todo lo demás no te lo di, pero esto sí, Hechos 13, verso 1. Y yo les diría que esta es la iglesia con la que yo sueño. Yo también tengo un sueño. No soy Martin Luther King, pero tengo un sueño. Sueño con una iglesia. Hechos capítulo 13, verso 1, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, es decir, el negro Simón, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Así comienza el ministerio apostólico de Saulo, que se convierte en el apóstol Pablo. Había en esta congregación en la que yo sueño profetas y maestros, y no dice que algunos eran profetas y que algunos eran maestros, sino que hace una lista de los que eran profetas y maestros, es decir, personas aptas para enseñar, pero a la vez personas que no hablaban palabra que no fuera de Dios. La característica fundamental del profeta es hablar lo que oyó decir a Dios, no lo que oyó decir a otro y repetir. Eso no es profeta, eso es un discípulo, alguien que aprendió y de lo que aprendió enseña a otro. Esa es la característica de un discípulo. Pero un profeta es alguien que escucha directamente en su corazón lo que Dios quiere decirle a los demás, porque puede ser un profeta a la iglesia o puede ser un profeta a las naciones. Profeta a las naciones no es una persona que viaja por el mundo, como algunos entendieron que está repiola, ¿no es cierto? Profeta a las naciones son los gentiles, son los no creyentes.
O sea, profeta a las naciones significa hablarle palabra de Dios a los que no creen en Dios. ¿Cómo le pasó a Jeremías? Nadie creía en Israel, en Jeremías, pero cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén, dijo: búsquenme a un joven que se llama Jeremías y trátenmelo bien, porque él es el que profetizó todo lo que yo estoy haciendo ahora. Es decir, que Nabucodonosor tenía más fe en la palabra de Jeremías que los israelitas. Y usted sabe, en esa invasión, ¿quién triunfó? ¿Nabucodonosor o los israelitas? ¿Quién? Siempre el que tiene más fe. ¿Te guste o no te guste? No nos gusta a nosotros, ¿no es cierto? Nabucco no es el héroe que nosotros queremos, pero tenía más fe que los israelitas. Él creyó lo que Jeremías dijo y en la palabra de Jeremías invadió Jerusalén. A veces hay personas, nosotros estamos en la iglesia por años y de repente alguien de parte de Dios nos dice algo que tiene más sentido que lo que nosotros estamos pensando en nuestro corazón, a pesar de haber escuchado la palabra de Dios, a pesar de haber estado sumergidos en los cultos y en las reuniones, pero el oído tapado. Y otros escuchan lo que Dios tiene para decir. Esos son profetas. No es un título ser profeta, es la descripción de lo que alguien hace. No es un título, es lo que alguien hace, habla de parte de Dios. Y un maestro es alguien que tiene la capacidad de poder enseñar. En nuestro caso, son dos cosas lo que un maestro puede enseñar. La palabra de Dios, pero también puede enseñar de su experiencia lo que él ha vivido, lo que él ha experimentado. Hay cosas que en la palabra de Dios nosotros las tenemos muy bien servidas, pero a veces un ejemplo, una experiencia personal, un testimonio tiene más enseñanza, tiene más respaldo para la próxima decisión que tenemos que tomar que toda la biblioteca, ¿me comprende? Que toda la teología, que un seminario completo. Tal vez un consejo puede sanar tu vida, puede liberarte, puede cambiar una situación, puede romper una maldición. Que ir 5, 6, 7 u 8 años al seminario tal vez no lo logran, ¿no? Entonces un maestro y un profeta son las personas que yo sueño sean nuestra iglesia. Que cada uno de nosotros podamos aconsejar a nuestros hijos con palabra de Dios y enseñarles el camino, y a los que están perdidos y a los que están pasando por prueba y a los que están en dificultades y a los que están enfermos y a los que están pasando pruebas financieras y a los que están con problemas familiares. Si no, la iglesia del Señor sería estéril, no produciría lo que Cristo vino a producir. La unción, si usted la toma con la palabra y le da un perfil religioso a la palabra, se equivoca. La unción es algo muy terrenal. Proviene de Dios, pero hace diferencia entre un hombre y otro. Es decir, dice Lucas 4, verso 32, se admiraban de la doctrina de Jesucristo porque su palabra era con autoridad, es decir, con unción. Unción es autoridad. Se ungen reyes, se ungen sacerdotes, se ungen profetas. O sea, eso significa la unción. Fíjese, por ejemplo, el sumo sacerdote de Israel, Éxodo 28, 41, habla de las vestiduras de Aarón. Dice: con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y los santificarás para que sean mis sacerdotes.
¿Qué es un sacerdote? Bueno, el sacerdote es el profeta, pero al revés. Es decir, un profeta es alguien que escucha de Dios y le habla a los hombres. Un sacerdote es alguien que representa a los hombres delante de Dios. Es como una especie de delegado, como si fuera el sindicato de la humanidad, que necesita hablar con Dios y entonces unge a alguien, a un sacerdote, para que sea él el que interceda. ¿Cuánto han oído hablar de la palabra intercesión? ¿Qué es interceder? Entonces, ir a ayunar. No, ¿qué es interceder? Ir a hablar de parte de otro. Decir, che, mirá, quiero esto para Ezequiel. Y intercedí. Y le conseguí algo. Ezequiel, ¿qué hace? Intercede por mí y me va a conseguir la chapa de la moto. Algún día. Hoy ando sin chapa. Pero él, ¿qué hace? Hace una gestión de intercesión, porque va en mi nombre y me representa delante de las autoridades y consigue algo para mí. Bueno, eso es el sacerdocio. Y para interceder delante de Dios a favor de los hombres era necesario ser ungido. Pero hay algo más profundo y poderoso que el simple hecho de oler distinto. Porque el ungido era una persona que olía diferente. ¿No es cierto? Fíjese lo que dice Éxodo 30, 25. Lo hemos leído el domingo pasado. Mirra, incienso, cáñamo, ¿ok? Harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con sus utensilios, el altar de incienso, el altar del holocausto con sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea que el propósito de la unción en el lugar de reunión, el tabernáculo era un lugar de reunión, donde el pueblo iba a reunirse con Dios. Dios no necesita un lugar para reunirse con su pueblo. Dios habló con Abraham en Ur de los Caldeos, Dios estuvo con los discípulos en la orilla del mar, en el barco. Él no necesita un lugar, pero nosotros necesitamos un lugar. Y como nosotros necesitamos un lugar, Dios estableció en el desierto, cuando los israelitas salieron de Egipto, el tabernáculo de reunión. Y ese tabernáculo de reunión debía ser ungido, es decir, debía ser perfumado. Tenía que tener un olor diferente al de las demás cosas. Imagínense los israelitas yendo 3 veces al año, en la Pascua, en la fiesta de los tabernáculos y en el Pentecostés, a ese lugar. El olor de un lugar se te fija. Hace unos años atrás estuvimos con Marga en un hotel que tenía un olor muy particular. Y fuimos a preguntar, ¿qué es este olor? Ah, secreto. Secreto, ¿viste? El Hard Rock Hotel tiene olor a rock. Chao. Tuvimos un día ahí, pero nos quedó el olor. Justo llovió todo el día, una cosa de loco. Estuvimos ahí adentro un día, pero el olor era diferente. Y nosotros solemos recordar, yo por ejemplo recuerdo el olor de la cocina de mi abuela Carmen, que cocinaba unas cosas explosivas, no sé qué eran, brócoli con no sé qué, una cosa que... Y no cocinaba eso todos los días. Pero entrabas ahí y la cocina de mi abuela tenía olor a brócoli. En la planta baja del edificio donde está FECOBA, yo voy todas las semanas, hay un bolichito ahí de comidas que hace Milanga todos los días.
y 24/7 hay olor a fritanga ahí. A la hora que vayas. Vos llegás ahí, yo a propósito le digo al que está de vigilancia, digo, ¿qué hiciste, milanesa? Se ríe, tipo. Siempre le digo, es un olor imbancable. Siempre hay olor a milanesa en la planta baja de Florida 15. Vaya quien vaya. Es decir, que los olores se fijan, ¿sí? Y es evidente que Dios quiere hacer una distinción. Y por eso el tabernáculo de reunión olía de una forma diferente. Es la razón por la cual uno, cuando está en la casa del Señor, está en un lugar diferente, en un lugar santo, en un lugar que ha sido separado de otros, en este caso, por medio de un perfume, donde Dios quiere de alguna manera testificar que ese es un lugar distinto. Porque nos reunimos en clubes, nos reunimos en asociaciones, nos reunimos, hacemos reuniones familiares, hacemos un montón de cuestiones donde nos reunimos. Pero Jesús dijo, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí yo estoy. No todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre del Señor. Y para hacer algo en el nombre del Señor, ¿no es cierto? Hay que tener la habilitación. Él puede hacer una gestión en mi nombre porque yo lo autorizo. ¿Puede alguien hacer una gestión en lugar suyo si usted no lo autoriza? ¿Puede alguien decir, vengo de parte de Raúl a pedir una pizza a lo de Aldo? ¿Me la va a dar? Sí. A mí sí. Pero imagínate que vaya a dar otro. No se la da. ¿Por qué no se la da? Porque lo tiene que haber mandado Raúl. Entonces, cuando la Biblia dice 2 o 3 reunidos en mi nombre, no es que nos pongamos de acuerdo y digamos, esta reunión es en el nombre de Jesús porque se nos ocurrió a nosotros. Podía haber sido carnaval, podía haber sido el Día de la Independencia, podía haber sido el cumpleaños de Sebastián o de Franquito, que soy. No. Para que podamos reunirnos en el nombre de Jesús, entienda esto, es porque Él nos envió. Y esa reunión debe ser diferente. Esa reunión no puede oler a carne. Esa reunión no puede oler a mundo. Esa reunión debe oler al perfume de la consagración. Porque nos reunimos para interceder, pero también nos reunimos para aprender y nos reunimos para que Él nos hable. No es una reunión social, no es una sociedad de fomento, no es un club, es la iglesia de Jesucristo. Es el cuerpo del ungido de Dios. Y hay un efecto que se tiene que producir cuando lo hacemos de esta forma. 1 Samuel, capítulo 10. Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, está hablando del rey Saúl, y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Hoy, después de que te hayas apartado de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que habías ido a buscar se han hallado. Tu padre ha dejado ya de inquietarse por las asnas y está afligido por vosotros, diciendo, ¿qué haré acerca de mi hijo? Y luego de allí sigas más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos y otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino, a los cuales luego que te hayan saludado te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando.
entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas cosas, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Fíjese que en el camino te encontrarás con muchas personas. Algunos que tendrán noticias de tu familia. En el caso de Saúl, él se le habían perdido unos burros, unas asnas, salió a buscarla y se entretuvo, lo agarró el profeta en el camino y lo tuvo varios días con él, porque terminó ungiéndolo como rey de Israel. Y al regresarlo, le dijo, vas a tener noticias de tu familia, pero sigue adelante. Siempre vas a tener noticias de tu familia. Siempre va a aparecer en tu camino alguien que está preocupado por vos. Alguien que está pensando en vos. Pero la vida no consiste en darle el gusto a los que están preocupados por vos. Solamente. Podríamos vivir así. Solamente cumpliendo las expectativas de otros. Porque mamá quiere esto, porque papá quería esto, porque para esto me preparé. Y ahí no termina el camino. Hay que seguir adelante. La vida no consiste en vivir para los demás. Y cuando salgas, habrá provisión de Dios, negocios para hacer, cosas que vendrán a tu mano. En este caso había cabritos, había panes, podían haberse saciado realmente, podían haber hecho un flor de asado ahí. Yo he cocinado cabrito, se come bien, hay que hacerlo, lleva mucho tiempo, más de 3 horas. Pero no, la vida no consiste en sentarse, comer, disfrutar. Tomás lo que te sea necesario. Tomaron 2 panes y siguieron el camino. La vida tampoco consiste en trabajar, en disfrutar, en todo eso solamente. Solamente, no quiero decir que no forme parte de la vida la familia y que no forme parte de la vida el trabajo. Forman parte de la vida, sí. Pero un ungido es alguien que va más adelante hasta que se encuentra con una compañía de ungidos igual que él. Y cuando él se encuentra con esa compañía que están cantando y alabando, salterio y arpa, y dice, pero es que al final es música, están adorando a Dios, pero al juntarse con los ungidos, él es cambiado en otro hombre. La iglesia tiene que ser una comunidad donde usted no venga simplemente para solucionar sus problemas familiares, ni venga simplemente para recibir la provisión, que está bien. La iglesia es el lugar donde nosotros, por medio de la unción del Espíritu, en una compañía de los profetas y maestros, debemos ser cambiados, transformados, para poder cumplir nuestra asignación. Mire lo que dice en el verso 10. Cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Me identifico mucho con esta palabra porque recuerdo cuando yo me fui a San Luis, la imagen, la expectativa que mi familia tenía acerca de mí. Yo era muy joven, pero en ese lugar yo tuve un encuentro con Dios. Y en apenas meses de estar ahí, yo ya estaba sirviendo a Dios. Yo ya estaba predicando.
Yo ya estaba yendo a los hospitales a orar por los enfermos. Yo ya estaba sirviendo al Señor y plantando una iglesia. Y tal vez mi hermano mayor, que me conoce como nadie, y otros decían, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le pasó a Daniel? Me acuerdo que vino mi papá a San Luis a ver qué onda. Y yo estaba en la iglesia predicando, sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque mi vida había cambiado. Porque la iglesia del Señor es un lugar para los que están dispuestos a cambiar. Porque si no estás dispuesto a cambiar, tu tiempo corre y se pierde detrás de objetivos que no son los de Dios. Él te trajo para cambiarte. Él te pone en esta compañía para transformar tu vida, para que puedas ejercer tu autoridad, para que puedas cumplir con tu destino. Es importante que usted entienda que el propósito de cada semana de venir aquí, escuchar palabra de parte de Dios y tener comunión los unos con los otros y cuando oramos, es porque hay una búsqueda sincera, no de que mis cosas cambien, sino de que yo tengo que cambiar. Es impresionante cómo cambia todo a tu alrededor cuando Dios empieza a hacer el cambio en nuestras vidas. Cómo las cosas se ven diferentes. Cómo se vive cuando uno está seguro que Dios está mirando y está escuchando y está interviniendo porque fue invitado. Muchas veces me han preguntado, pastor, pero usted me dice esto y aquello, ¿y dónde estaba Dios cuando a mí me pasó esto y me pasó lo otro y tuve este problema y este otro? Y Dios estaba siempre en el mismo lugar, esperando que lo invites a participar de tu vida, porque Dios no te va a invadir. No es una imposición, es una relación de amor, donde nosotros necesitamos abrir el corazón e invitarlo al Señor. Señor, yo sé que esta relación contigo va a ser distinta de cualquier otra que haya tenido. Todas las veces que he tenido una relación con alguien, yo he intentado cambiar a alguien. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Casi todas las relaciones que nosotros tenemos, estamos intentando que este tipo cambie. ¿Cuándo cambiará este carácter podrido? ¿Cuándo será? ¿Cuándo tendrá la mano un poco más suelta que tiene un cocodrilo en el bolsillo? ¿Cuándo será? Y todas cosas que nosotros imaginamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Estoy hablándole a ustedes. Porque yo reconozco. Pero ¿sabe qué? La relación con Dios es distinta. La relación con Dios es, Señor, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar para ser agradable? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? Mi forma de pensar, mi forma de comunicar, mi forma de elaborar mis sueños, mis planes. Porque la relación con Dios es una relación donde decidimos morir, negarnos a nosotros mismos, porque nos estamos identificando con el que fue a la cruz en nuestro lugar. Sin entender eso, sin entender que nosotros estamos muertos juntamente con Él en la cruz, pues entonces es muy difícil entender por qué Él quiere cambiarnos. Jesús estaba sentado en la casa de Simón, un leproso, unos días después de haber resucitado a Lázaro. ¿Conocen la historia? Y se acercó María, Juan capítulo 12, verso 3. Y María tomó una libra de perfume
de nardo puro, de mucho precio. ¿Sabe para qué se usaba eso? ¿Para qué usan los judíos eso? Para ungir los cadáveres, para prepararlos para la sepultura. Tal vez un día me dijo Juan algo que me pareció muy interesante, o Marianela, no sé cuál de los dos me dijo. Tal vez ese perfume lo habían comprado para Lázaro. Pero Lázaro resucitó. Y entonces María dijo, ¿para qué quiero quedarme con esto? Mi hermano resucitó. Y entró al lugar donde estaba Jesús cenando con Simón y derramó ese perfume a los pies de Jesús y lo enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor a perfume. Y entonces dijeron, wow, esto vale un dineral. ¿Cómo hicieron esta barbaridad de derrochar este perfume? Imagínense que viene alguien con uno bueno, Juan. El Creed, ¿cuál es? Ese bueno. Una Ventus. One Million. Y viene y lo rompe ahí y lo pone a los pies. Y Jesús dijo, déjenla. Dejen a esta mujer, porque para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los vas a tener con vosotros, pero a mí no siempre me van a tener. Muchos han hecho de la religión, no, lo que hay que hacer es ir a ayudar acá y allá, y sí, hay que hacerlo. Pero no consiste solamente en las buenas obras. No consiste, sí, hay que hacerlo. Hay que ayudar a los que tienen menos, hay que ayudar a los necesitados, siempre hay que hacerlo. Y eso nunca va a cesar, eso lo haremos siempre. Pero en tanto y en cuanto tengamos la oportunidad de presentarnos con Cristo, identificarnos con su muerte, entonces la unción tiene sentido. Una vida cambiada, ¿hasta qué punto? Usted dice, pues tiene que haber un punto de inflexión, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde voy a cambiar? Nosotros estudiamos en ingeniería cómo se produce la transformación, primero elástica, después plástica. Y después, ¡puc!, llega al punto de quiebre, donde la transformación se hace irreversible. Al principio de nuestra relación con el Señor, pareciera que tenemos una relación elástica, ¿no? Nos metemos en las cosas de Dios, cambiamos un poquito, nos enfriamos, volvemos a ser lo que éramos antes. Nos metemos un poco, nos consagramos un poquito, empieza a haber un cambio, pero después nos enfriamos otra vez, volvemos a donde estábamos antes. Pero cuando uno realmente quiere la transformación, entonces nuestra vieja vida se somete a la rotura, al quiebre, al quebrantamiento. Y eso es el cambio que no nos permite volver nunca más a ser lo que éramos antes. Termino. Dios quiere que seamos una congregación ungida, que escucha la voz de Dios. Dice en Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios quiere una iglesia que a través de los dones, de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, milagros, sanidades, testifique el poder de Cristo. 1 Corintios 1:6 dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada les falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los dones están. Cuando se sana un enfermo,
Cuando Dios responde una oración, testifica que Dios está con nosotros y activa la razón por la cual hay un provecho en esta compañía. Porque vas a recibir de parte de Dios lo que venís a buscar. Pero eso no es todo. Eso no es todo. Porque muchos consiguen lo que vienen a buscar y luego se apartan. Recuerdo una conversación que tuvo Marga con una chica y le dijo, cuando tenga necesidad voy a ir. Y yo le dije, che, tarde. Porque si vas a esperar a tener necesidad para venir, podías prevenir. Podías prevenir y evitar. Usted dice, pero entonces tengo un cristianismo preventivo, es decir, me curo en salud. No tires tiro, Juan. No es que nos curamos en salud. Es que tenemos una vida que ya ha sido quebrada y ya de otra forma no podemos vivir. El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué una compañía? La primera vez que usted en la Biblia encuentra algo que a Dios no le gustó, ¿quiénes saben? ¿Qué fue lo primero que a Dios no le gustó de todo lo que Él había creado? Que el hombre esté solo. Pocos versículos. Y ya Dios dice, no está bueno que el hombre esté solo. Y la iglesia y la familia es el resultado de que Dios quiere que entre nosotros haya comunión. Dios nunca le gustó que el hombre esté solo. El desolador, por el contrario, al desolador, la Biblia le llama al diablo, el desolador, el que aísla a las personas, el que las aísla, los deja solos. Dios en sí mismo es una compañía, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios en sí mismo es un equipo. Y esta comunión es fundamental para mantener la unción, para no perderla como Sansón la perdió, para no perderla como Saúl la perdió, por buscar egoístamente y orgullosamente solamente su beneficio personal. Entonces, en resumen, mi sueño es que seamos como la iglesia de Antioquía. No dice que era una iglesia multitudinaria, no dice que era una iglesia de millonarios, pero sí dice que era una iglesia de profetas y maestros que escuchaban la voz de Dios. Sumergidos en el Espíritu de Dios, ellos tomaban decisiones que manifestaban la voluntad de Dios. Sumergidos en la presencia de Dios, Dios habló. Yo sé que alguno de ustedes dirá, pero yo nunca escuché la voz de Dios. Y yo te pregunto, ¿en qué momento Dios encuentra tus oídos disponibles para escuchar la voz de Dios? ¿En qué momento apagás el resto de las voces que suenan en tu cabeza para poder escuchar la voz de Dios? Todo el tiempo pensando, todo el tiempo escuchando, todo el tiempo indagando, todo el tiempo informándote de cosas que te hacen bien y otras que te hacen mal. Pero buscar a Dios significa eso, ir apagando. Eso significa el ayuno y la oración. Ir apagando todas esas voces que te aturden, que te invaden, que no piden permiso para entrar en tu mente y en tu corazón. Para que Dios encuentre el camino libre para poder hablarte y que puedas escuchar la voz de Dios. Ellos abrieron sus oídos y el Espíritu Santo habló. El reino de Dios se establece a partir de vidas transformadas. No hay establecimiento del reino de Dios por abrir una iglesia, o por hacer una campaña, o por cualquier otra actividad humana. Pero una vida transformada
es un avance del reino de Dios. El reino de Dios consiste en eso. Yo cuando estábamos allá en Jonte les decía, ¿qué pasaría si alguien entra y dice, acabo de ser atropellado por el 109? ¿Usted le creería? ¿No? El tipo está entero. Y yo te aseguro que cuando tenés un encuentro con Cristo, el 109 es chiquito. Te pasa un tren por arriba. De tantas ideas, prejuicios y cosas que tienen que morir. Y se nota el cambio en tu vida. Y es un cambio hermoso. Es un cambio maravilloso. Lo hemos visto hasta en los rostros de algunas personas. Que hemos estado en algunos encuentros, en algunos lugares. Cómo llegaron y cómo se fueron. El cambio. Gente que no sonreía hace años. Gente que no se le caía una lágrima ni que le pasaras con un tractor arriba del pie, hermano. Pero en la presencia del Señor se enternecieron. Abrieron su corazón. Estuvieron dispuestos a cambiar. Y esa es la iglesia con la que yo sueño. Y creo que esa es la iglesia con la que Cristo sueña. Vidas transformadas para la gloria de Dios. Vamos a orar al Señor, si quiere acompañarme. Wow, está helado el mate cocido. Señor, te damos gracias. Siempre entramos a tu presencia con acción de gracias, así como hemos sido enseñados. Te damos gracias por haber escuchado y ser invitados a reflexionar acerca de esta palabra. Algo había pasado en Antioquía. Una iglesia gentil, la primera iglesia gentil, el primer lugar donde ellos fueron llamados cristianos. Nunca antes lo habían llamado cristianos. Y en ese lugar, Señor, profetas y maestros como los que hay hoy aquí, el deseo de mi corazón y del tuyo es que corra tu palabra y las vidas sean transformadas. Y para que las vidas sean transformadas no nos alcanza con tener un lugar, ni con cantar, ni con conocer de memoria pasajes de las Escrituras. Necesitamos la unción. La unción de tu Espíritu es la palabra y la unción la que cambia las vidas. Por eso en esta noche, Señor, abrimos nuestro corazón y te decimos, Señor, aquí está mi vida. Aquí está mi vida. Transfórmala. Transforma. Cámbiala, Señor. Cámbiala, Señor. Sé que necesito cambiar. Sé que tu obra apenas empieza en mi vida. Que hay cosas que tú quieres hacer. Perdona aquellas cosas que ignoro todavía. Pero mi vocación es adorarte no solamente con canciones, sino con una vida que perfuma, una vida que transforma. Quiero ser parte de esa iglesia que tú vienes a buscar, que se distingue. Señor, tú no ocultas a tus ungidos. Aún en la frente del sacerdote había una escritura que decía consagrado a Dios. Tú no quieres que permanezcamos en el anonimato. Quieres dar a conocer tu gloria sobre nuestras vidas. Para eso necesitas, Señor, que nosotros te invitemos, porque tú no eres un invasor ni un tirano. Tú quieres que te invitemos con amor, porque tú nos amas más que nadie. Nadie nos ha amado jamás así. Nadie te ama como el Señor. Nadie te ama como Él.
ha dado su vida, ha derramado su sangre para decirte te amo. Ha tratado de mostrar por todos los medios cuánto Él te ama. Y ahora te invita a decir, si tú también quieres amarme, tú también quieres amarlo, quieres amarlo a Él, quieres amar a Jesús, es el momento de invitarlo. Ven, Señor, cámbiame, cámbiame, transfórmame. Es lo que necesito más que ninguna otra cosa. Las demás cosas vendrán por añadidura, pero lo que necesito hoy, más que ayer, es que tú me cambies. Porque la carne es débil, porque mi voluntad es floja, porque los deseos son muchos, la insatisfacción es grande, pero no tengo a nadie en los cielos sino a ti, y fuera de ti no quiero nada, dice el salmista. Cámbiame, Señor, cámbiame, Señor, cámbiame, Señor.